algunos días hemos seguido derecho al Congreso, pero hemos estado algunos días descansando en familia y la verdad que fue la primera vez que hemos tomado nuestras primeras vacaciones en familia, podríamos decir. Nunca nos hemos tomado unas vacaciones y hemos salido a algún lugar, así que fue de mucha bendición. Pero recuerden lo que había dicho la otra vez, que nos tomamos vacaciones, pero no de vacaciones del Señor, ¿sí? Saben que fueron unos días de donde el Señor nos regaló y pudimos ver la presencia del Señor en todo lo que hicimos. En todo lo que hicimos pudimos ver cómo Dios proveía en los momentos que tenía que proveer, cómo Dios estaba en el cuidado cuando nos sentíamos más o menos solos, desprotegidos, pero podíamos ver la mano del Señor. Así que bueno, hemos llegado y bueno, así como hemos llegado, vio que el hombre siempre quiere trabajar, apenas tiene unos par de días de descanso, quiere seguir trabajando y bueno, acá está la consecuencia del trabajo. Así que también agradezco los mensajes de preocupación, de oración también que han tenido a favor de mi vida. Fue solamente un cortecito que he tenido, pero bueno, gracias a Dios estamos acá, anhelamos poder estar en la casa del Señor y juntamente con todos los hermanos, amén. ¿Está contento que pueda estar acá? Así que no, quiero compartirle una palabra, ahora sí vamos derecho, algo que el Señor ministraba a mi vida, que se encuentra en Juan, capítulo 6. Son 2 versículos, pero quiero tomar estos 2 versículos como referencia para después ir desarrollando un poquito más acerca de lo que el Señor nos quiere hablar. Amén. En Juan, capítulo 6, versículo 31. Dice así: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y esta palabra le decían un grupo de personas que estaban ahí con Jesús y se largó un dilema donde Jesús empezó a través de la vida de él sobre la tierra, vino a marcar no solamente un acto de presencia, sino también que su vida pueda marcar un nuevo rumbo a través de la vida de Cristo, ¿sí? Las personas estaban en ese tiempo y le respondían a Jesús que los padres, o sea, la gente que vivió, que fue esclava en Egipto y luego fue libre y en el desierto donde Dios le mandó el maná, estas personas le estaban diciendo a Jesús, nuestros padres, dice, comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pero ahora Jesús le dice en el versículo 32, dice, de cierto os digo. Fíjense cuando Jesús dice de cierto os digo, es porque donde viene a ponerle el punto final a, no solamente podríamos decirlo a esa historia, sino que viene a poner un nuevo fundamento, viene a poner todo lo que se estuvo haciendo y todo lo que se estuvo viviendo. Jesús empieza a decir que a través de mi propia vida, a través de lo que yo voy a hacer, va a empezar a cambiar la historia. Fíjense, dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre, dice, os da el verdadero pan del cielo. Estas personas estaban diciendo, no solamente por lo que han vivido, porque nunca lo vivieron. Estas personas estaban trayendo una historia, estas personas estaban trayendo algo escrito, ¿sí?, en los libros y se regían por todo lo que estaba escrito, que hubo un tiempo que el pueblo de Israel se alimentó del maná del cielo. Pero Jesús vino en ese momento y le empieza a decir, no solamente no fue el maná de Moisés, sino el pan que Dios le dio. Y esta es la palabra clave, porque mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y ese verdadero pan del cielo es Cristo. Diga conmigo, es Cristo. Viene a marcar y a trascender y a cambiar totalmente la historia. Pero a estas personas le costaba entender todo eso. Eran personas que por años
se congregaban en el templo y eran escudriñar estas palabras, y sobre esas mismas palabras las personas se empezaron a fundamentar. Pero cuando apareció Cristo, Él le viene a decir que Él es el pan del cielo. Fíjense lo que dice en el versículo 33, dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y da vida al mundo. O sea, estas personas se estaban encontrando con alguien nuevo, con algo nuevo. Diga conmigo, algo nuevo. Yo titulé este mensaje: lo novedoso versus lo nuevo. Lo novedoso versus lo nuevo. Nosotros en mi casa tenemos una cafetera, ¿sí? En la cual le hemos comprado, ¿sí? Hace más un par de meses atrás. Y es una cafetera donde, si hoy la ponemos al lado de otra cafetera de hace 20 años atrás, ¿sí? O 10 años atrás, hay algo que va a marcar la diferencia, ¿sí? Es una cafetera nueva y es una cafetera antigua, ¿sí? Yo vi algunas cafeteras por donde yo estoy trabajando, y había cafeteras muy antiguas, pero ¿saben? A veces lo novedoso, o sea, lo nuevo, nunca viene a quitar la esencia. Más allá de que era antiguo y que era algo nuevo, tenía la misma esencia. ¿Cuál era la misma esencia? Salía café. De las dos máquinas salía café. Es algo novedoso, pero tampoco no deja de ser algo nuevo. Lo de Dios también en nuestras vidas marca esto en nosotros. A veces pensamos que lo antiguo queremos anularlo, pero lo antiguo también contiene la esencia de Cristo. Lo antiguo también contiene la esencia de Dios. ¿Y saben por qué yo me puse a meditar esta palabra? Porque últimamente estamos viendo que hay un movimiento de cristianismo liberal. Este cristianismo liberal es aquel cristianismo que solamente acepta a Cristo por palabra, posiblemente lo acepta por fe, pero todavía no sigue habiendo un cambio rotundo en su propia vida. Hay una palabra que Jesús menciona y le habla del vino nuevo que tiene que ir en odres nuevos. Es imposible que el vino nuevo vaya en odres viejos, porque no se puede conservar, y es imposible que salga un buen gusto de ese vino. ¿Qué le quiero decir con este cristianismo liberal? Son aquellas personas en las cuales reciben a Cristo, pero todavía no quieren cambiar su vieja manera de vivir. Cuando, aunque sea algo nuevo y descubriste algo nuevo, déjame decirte algo, es la esencia del Señor que se pone en nuestras vidas para cambiar totalmente el rumbo de nuestras vidas. Estas personas estaban esperando de un maná, porque ellos mismos dicen, dice que está escrito: pan del cielo dio a comer. Estas personas recibieron, el pueblo de Israel recibió el maná, pero la palabra dice que pan del cielo. Y ese pan del cielo hacía referencia con este mismo tiempo. Con este mismo tiempo que se iba a presentar Jesús. Fíjese lo que dice en el versículo, yo le dije, versículo 49 ahora. Versículo 49. Dice así, ¿lo encontró? En el mismo libro. Vuestros padres, esto lo dice Jesús, vuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿y qué pasó? Y murieron. Y murieron. O sea, le estaban mostrando, Jesús en ese momento, es desarraigar o quitar un pensamiento en la cual le era ser imposible ver aquello nuevo que se iba a empezar a presentar. Era imposible. Hermanos, a veces nosotros mismos no queremos dejar cosas antiguas, Nos pasa cotidianamente con nuestro celular. Si no tenés un celular actualizado a este tiempo, es imposible que puedas bajar una aplicación a este tiempo, porque las aplicaciones de este tiempo son mucho más pesadas que un celular antiguo. ¿Alguno de este lugar tuvo un Nokia 1100? ¿Alguien tuvo un Nokia 1100? Eran unos fierros, podríamos decir, Esos celulares duraban terriblemente, pero
la cosa que se empezó a modernizar. No cambiamos, o sea, cambiamos el celular, pero nunca se cambió la esencia. Cambiamos el celular, pero nunca se cambió la esencia. ¿Cuál es la esencia? ¿Qué se usa el celular? ¿Para mandar mensaje? ¿Para recibir una llamada? Es lo mismo, se cambió, pero todo el contenido, todo lo que fue pasando los tiempos y los años, se fue todo esto modernizando. Jesús en el mismo momento vino a actualizar. Vino a traer una aplicación bastante pesada, a poder eliminar aquellas aplicaciones que no le servían a ese pueblo. Y de la misma manera Jesús le vino a decir, le vengo a traer una nueva actualización. Ahora, para nosotros, aquellas personas que están acostumbradas, y esto le pasa a las personas mayores, es imposible que te quieras desprender de aquel celular que tanto te gustaba. Porque para vos te era más fácil, ya lo conocías bien. Ahora, cuando se te presentó algo nuevo, empezás a renegar, esto no sirve. Es más, lo primero que decimos, esto no sirve. Dame el viejito que servía más. Dame esto que servía lo otro. Y empezamos a cuestionar aquello que es lo nuevo. Empezamos a ver cosas que no nos están gustando. Pero no es cuestión de que te guste, es cuestión de que para este tiempo te actualices. Lo mismo tiene que ver con el Señor. Es lo mismo. A través de ese momento Jesús le vino a presentar la vida de Cristo. Y Él le dijo, yo soy el pan. Ahora, el maná que comieron ustedes, mejor dicho, el maná que comieron sus padres, todos ellos murieron. Pero ahora el maná, que como decía en este versículo, dice, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y da vida al mundo. Con esto te quiero decir con que Dios se te presenta a tu vida cada día que vos lo puedas buscar. Él te está presentando una actualización. Él te está presentando que tenés, ahora cuando vamos a meternos con el celular, cuando se te actualiza, hay ciertas aplicaciones que tenés que eliminarlas, que ya no tienen la importancia. Yo me acuerdo cuando tenía un celular unos años atrás, me descargaba juegos, aplicaciones de las que quería. Pero mientras el sistema se iba renovando cada vez más, es donde más espacio me pedía. Usted tiene en su celular una aplicación, mejor dicho, que dice espacio de almacenamiento. ¿No lo tiene usted en su celular? No dice así. Y no se fija usted cada vez que se descarga una aplicación, ¿cuánto de espacio le queda? Bueno, lo mismo ocurre con el Señor. El Señor quiere tomar todo el espacio de almacenamiento que tenemos en nuestras vidas. Si nosotros mismos no le damos el lugar, es porque queremos quedarnos con lo viejo. Es porque quiero quedarme de la misma manera. Es porque quiero quedarme estructurado. Es porque quiero quedarme a buscar más del Señor. Me quedo y me conformo con esto solamente. Y saben que lo de Dios es para traer vida. Y vida al mundo, dice la palabra. Vida al mundo. Yo no me puedo quedar cómodo y estar conforme con todo lo que yo estoy recibiendo en este lugar. Hay algo que en mí se tiene que despertar. Hay una actualización que yo estoy recibiendo. Pero esa actualización se tiene que manifestar allá afuera. Por eso, hermanos, en Romanos capítulo 12, Romanos 12, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice así, es una palabra conocida, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, cuando hablamos de siglo, es más que 100 años. Es un pensamiento que se acepta y se fundamenta y que se construye en generaciones. Pablo hace esta mención y dice, no os conforméis a este siglo. Cuando nosotros leemos esta palabra pensamos instantáneamente no tenemos que conformarnos con este mundo, con las cosas que se vive, pero Pablo hace mención de tiempo y nos está hablando de siglo. Y Pablo lo que trataba de decirle, no se conformen, o sea, no tomen la forma
de todo lo que vivieron en este siglo. Dice, cuando yo notaba esto, cuando hablamos de siglo es más que 100 años. Es desprender un pensamiento y es quitar un fundamento. Y así también algo que se construye en generaciones. Por eso lo que Jesús venía a hablarle a estos fariseos, a estas personas que estaban alrededor, era quitar un pensamiento. Era quitar un fundamento. Hermano, lo que más le cuesta a una persona en este tiempo, podemos cambiar todo el ambiente que podemos tener en este lugar. Usted se va a acostumbrar, pero lo que más le cuesta a una persona es renunciar a un pensamiento y quitar un fundamento incorrecto. Es lo que más nos cuesta dejar, es quitar un pensamiento y quitar un fundamento. Hermano, cuando me vino esto a mi mente, yo podía ver la vida de Abraham. Vaya a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Vaya, mejor dicho, al capítulo 11. Versículo 9. El contexto de esta palabra es la Torre de Babel. Dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. En el versículo 10 dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y empieza la palabra a redactar todas las descendencias, hasta llegar al capítulo 12, donde aparece Abraham. Hermanos, pasaron 5 generaciones, posiblemente un poco más, pero yo quiero basarme en este número, 5 generaciones para que Abraham aparezca. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué era necesario? Porque esta gente que construyó la Torre de Babel, el único anhelo que tenían era que estaban tanto de acuerdo que Dios hizo y mandó confusión para que no se pueda construir más. Ahora, la confusión es lo que produce cada vez que nos encontramos con algo nuevo. Es donde nosotros a veces nos viene a nuestro corazón o a nuestra mente de poder decir, ¿esto será de Dios? ¿Esto de en este tiempo de cosechar será de Dios? ¿No será de Dios? Es donde a nosotros nos aparece la confusión. Fíjense que tuvieron que pasar muchas generaciones para que se empiece a hablar de Abraham. Es más, su padre en el capítulo 12... Perdón, en el versículo 32 dice así, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Aram. Taré era el padre de Abraham. Y era una persona, no una persona simple y común, era una persona que tenía dioses, era una persona que adoraba a otros dioses, pero tuvo que morir una persona. Tuvo que morir ese pensamiento, tuvo que morir ese fundamento para que Dios pueda hablar con un hombre. Ahora, cuando se desprendió de todo, Dios le habla a Abraham y le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le empieza a hablar a Abraham de esta manera y le empieza a decir, haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré y tu nombre será de bendición. Todas estas palabras le empieza a decir a Abraham. ¿Y Abraham qué es lo que hizo? Abraham obedeció. Abraham obedeció. Cuando el pensamiento de la confusión desaparece de nuestras vidas, es cuando nuestro propio fundamento, que a veces nosotros mismos lo hicimos. Porque, hermanos, no hay peor fundamento de una doctrina nuestra. No hay peor fundamento de una experiencia personal hacerla una doctrina. No, Dios me hizo así. O Dios hizo este milagro, de la misma manera Dios te lo va a hacer. Ahora, todo se basa por las experiencias, pero lo de Dios nunca es por experiencia. Lo de Dios siempre será por una palabra. Y esa es la misma palabra donde Dios le habla a Abraham. Que no le dice como estuve de tal manera, no, como estuve con Adán.
Dios no le habla nada de eso. Dios empieza a nacer una nueva historia. Y esta misma historia esa misma palabra, es Jesucristo. Esa misma palabra donde cambian nuestras vidas, donde empezamos y alguien nos habló de Cristo y ahí cambia el rumbo de nuestra historia. Porque a través de la palabra que se le soltó a Abraham es la misma palabra que iba a caminar Isaac. Es la misma palabra que iba a caminar Jacob. Entonces esto nos habla, hermanos, que cuando Pablo le habla, no conforméis a este siglo, le está hablando de no quitarse todos los pensamientos y esperar a recibir eso nuevo de Dios. Lo nuevo de Dios, podemos decir que no es nada nuevo. Porque Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre, por los siglos de los siglos. ¿Qué más nuevo yo tengo que esperar? Lo nuevo, no puedo esperar algo nuevo de Dios. ¿Saben cuándo uno empieza a descubrir lo nuevo? Cuando uno deja algo viejo. Si yo no dejo este celular, el viejo que tenía, si no lo dejo a un lado de una vez por todas, es imposible que yo empiece a descubrir lo nuevo. Es imposible. Lo mismo es Dios con nuestras vidas. Cuando se te habla de hacer, cuando se te habla de hacer la voluntad de Dios, de servir al Señor, y uno estará del otro lugar, esto ya lo recibí. Pero no es porque ya lo recibiste, es por algo que tenés que dejar. Y eso viejo que tenés que dejar es cuando te das cuenta que tenés algo nuevo. Recuerdo, no sé si el pastor compartía ese ejemplo de los zapatos. Bueno, a mí me pasaba lo mismo. Yo me pasa lo mismo. Yo me acostumbré con un zapato y ese zapato me calzaba perfecto. Estaba intocable, pero mi esposa siempre me hacía ver que ese zapato era viejo. Ese zapato era viejo. Tenés que comprarte, pero a mí me gusta, yo me siento cómodo. Ahora, cuando te compraste el zapato nuevo, ahí notás verdaderamente la diferencia, que ese zapato era viejo. Y te da vergüenza. Yo anduve con esos zapatos. Yo prediqué arriba de eso con esos zapatos, Lore. ¿Cómo no te diste cuenta? O sea, prácticamente uno se da cuenta de que es viejo cuando alguien tiene algo nuevo. No sé si le pasa a usted cuando se va a comprar una zapatilla. Se pone las nuevas y las deja las otras, parecieran unas pantuflas, no sé, unas chancletas. Todas comidas y uno se da cuenta de la diferencia. Y dice, no, me tengo que comprar sí o sí una zapatilla. Porque cuando se te presenta lo nuevo es ahí donde podés ver qué es lo que tenés que cambiar. Qué es lo que tenés que dejar. Por eso, hermano, nosotros tenemos que quitar esos pensamientos, esas estructuras que tenemos para poder recibir. Hermanos, yo estuve buscando algunas versiones de este versículo y yo le mandé una imagen a los chicos para que la pudieran publicar. No sé si les salió. ¿Les salió? ¿La podemos poner? Ustedes están viendo ahí Romanos capítulo 2, versículo 2, en diferentes versiones. Y a mí me gusta porque podemos arrancar del primero, ¿sí? Allá en la punta. Palabra de Dios para todos, esta es la versión. Dice así en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable. En aquella versión, la que está al lado, noten esto, que en una dicen no dejen, mejor dicho, dice no vivan según, ¿qué dice? El modelo. El segundo dice y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Noten esto, no se adapten, y en el anterior decían no vivan según el modelo. En esta nueva traducción viviente, en la que está en esta punta, dice no imiten la conducta ni la costumbre de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Esto también
Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Tengan en cuenta esto. Nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres. Esa es la palabra que nosotros leemos, no conforméis a las cosas de este siglo. El que sigue dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien la manera, ¿qué dice? De ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que de Dios, qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. En el siguiente dice, no se amolden a la conducta de este mundo, al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Hermanos, lo pueden dejar acá. Hay palabras que son claves, que en lo cual este sistema o los pensamientos de este mundo quieren hacer con nosotros. La primera palabra es no se amolden a la conducta de este mundo. La palabra amolde tiene que ver con un molde. No sé si sus hijos tienen el llamado en el slime. ¿El slime cómo se dice? Slime. ¿Cómo? Slime. ¿Alguno de sus hijos tiene esto? ¿Le han pedido alguna vez? A ver, levante la mano si alguien... Y es una... ¿Cómo? Es algo cuando uno lo toca le da asco, pero es algo que toma forma en los diferentes moldes que uno le pueda presentar. Toma forma en un momento rápido. Y esto, hermanos, es algo que el sistema quiere hacer también con nosotros. Es que te puedas adaptar a las formas que uno puede estar viendo en este mundo. Hermanos, estas son las personas que tienen ya un molde y no quieren aprender que hay más. Cuando cae este lye, ponemos esta forma blanda, ¿sí? Cae sobre, pongamos este ejemplo, este recipiente, va a tomar la forma de este recipiente. Y hermanos, a veces cuando nos quedamos con lo viejo, nos convertimos en personas amoldadas. Ahora, este lye toma esta forma, pero no puede ir para ningún lado. ¿Por qué? Porque ya tiene una limitación. Tus pensamientos a veces pueden hacer esto de todo lo que Dios quiere hacer con tu vida. Si no estás preparado para recibir más, si no querés, no tenés expectativa de buscar más de Dios, es porque te amoldaste a tu pensamiento, te amoldaste a todo lo que estaba viviendo. Y me conformo, voy a la iglesia, recibo, estoy acá, estoy allá. Ya recibí a Cristo, no necesito de ir, me quedo acá, me conformo con ver esto y lo otro. Y hermanos, es donde nosotros mismos nos estamos conformando. Me conformo, sí, viene fulanito, me conformo con las personas que están, sí, estamos todo bien. Hermanos, lo de Dios es imposible que sea contenido. Lo de Dios es para expandirse a todos lados. Hermanos, nuestra vida, la esencia que Dios depositó en cada uno de nosotros es para poder hacerte romper tus propios límites. Y esos propios límites donde podemos ver lo de Dios, que es agradable y perfecto. Por eso, hermanos, podemos tener el molde. No nos podemos amoldar a la conducta. A la conducta. Y esto es tremendo. Porque el sistema y el mundo siempre te quieren hacer que seas de tal manera. Ser de tal manera, caminar de tal manera, vestirte de tal manera. Hermanos, hoy yo veo a todos los jóvenes pantalones rotos por todos lados. Y a un joven de 16, 17 años roto por acá, por allá, por acá. O sea, no es que te haya roto por acá, no, ahora roto acá, acá, y se va hasta abajo. O sea, yo a esa edad, era terrorífico tener un pantalón roto. Yo le pedía a mi mamá que me lo cosa o que me ponga un parche. O sea, no, me daba vergüenza. Pero hoy si no tenés un pantalón roto, pasás a ser un ridículo. Y para mí era ridículo tener un pantalón roto.
Y esto tiene que ver en la moda. Hermanos, en traducción lenguaje actual, dice la palabra, y no vivan ya como vive todo el mundo. El mundo, consecuencia. Hay una famosa frase que el mundo dice, viví la vida, viví la vida. Viví la vida, no importa. Miren, yo he ido a algunos almacenes en estos días que tuvimos de descanso. ¿Y de dónde soy? De Rosario. Ah, viví la vida. Gastate todo lo que te tenga que gastar. Disfrutá. O sea, el mundo siempre te va a hacer vivir día tras día. Pero nunca te va a mostrar... Nunca te va a hacer mostrar lo que te puede pasar el día de mañana. Hermano, si yo le hacía caso a esta mujer, ¿cómo se le dice? ¿Almacenera se le dice? ¿Sí? Kiosquera, pongamos un ejemplo. Si yo le hacía caso a esta persona y digo, bueno, vivo la vida, vamos, me compro, dame 2 kilos de costilla, dame ese costilla que está rico, no importa, pues vivamos la vida y comemos todo bien. Y al otro día, ¿qué es lo que íbamos a hacer? Por eso el mundo siempre te va a estar haciendo como dice, como decía Pablo en esta versión, dice, no vivan ya como viven. Al contrario, también cambien de manera de ser y de pensar. Las consecuencias. Se trata de llenar un vacío. Una que tiene un vicio, no es porque le gusta, y no es porque es nerviosa, y no es porque le dio ganas. Toda persona que tiene un vicio es para llenar un vacío. Siempre te va a decir, viví la vida. Viví. Hermano, podrás irte a esto, podrás comprar lo otro, pero déjame decirte algo, sin Cristo y de Dios te vas a sentir vacío. Podés tener todo lo que quieras, pero sin... Por eso no vivan conforme a lo que viven en el mundo. Y este versículo decía, cambien de manera de ser y de pensar. El joven rico le dijo, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Jesús. ¿Y cómo se fue esa persona? Triste. Porque dentro de la voluntad de Dios podés tener todo y poder ser feliz. Pero fuera de la voluntad de Dios podés tener todo, pero podés irte siempre triste. Todo tiene que ver con tu interior. En Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas ni la costumbre de este mundo. Esto está bueno. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Si Dios quiere darte algo nuevo, es para que dejes tu viejo hombre, tu vieja manera de vivir. No pueden estar. Hermano, yo le hablaba recién, hace poquito veía en Instagram a una persona y hablaba y decía que el fumar marihuana, estando en Cristo Jesús, le hacía bien. Y él fumaba porque la misma marihuana lo había creado Dios. Se tomó de una palabra que todo lo que creó, lo creó Dios. Y este mensaje era un mensaje que era llevado a tantas jóvenes, porque muchos siguen a esta persona. Y anteriores publicaciones esta persona te hablaba de Cristo, hablaba del Señor, predicaba, hacía todo bien. Pero está confundido. Está confundido. Este es el cristianismo liberal. Veíamos hace poco por Facebook, no sé si algunos lo pudieron ver, una iglesia que aceptaba que se puedan congregar personas que se sentían de otro género y que la aceptaban que venga de esa manera. No hay ningún problema de poder que entre una persona, pero cuando te encontrás con lo nuevo, sí o sí, te va a hacer que dejes esas viejas conductas y costumbres. Porque aquel que vive en la voluntad de Dios lo tiene todo. Se siente agradable y se siente perfecto. Ojo, hermano, tengamos cuidado, aún nosotros mismos, de poder entrar a este lugar y poder reflexionar cómo nosotros entramos. Yo no es que puedo decir, no me importa nada, vengo a la iglesia, recibo del Señor, abrí mi corazón a Cristo, levanto las manos.
Y si todavía queda eso viejo en mi vida, es porque el Señor quiere darnos algo mucho mayor. Quiere darte algo mucho mejor. No nos podemos dar ese lugar de poder tener y sentirnos tan liberales. Hermanos, nosotros necesitamos del Señor todos los días de nuestras vidas. Y es aquel que nosotros podemos encontrar el verdadero sentido, que Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso, esta dice, más bien dejen que Dios los transforme a personas nuevas y al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán. Y esta nueva tradición viviente, yo notaba, no imiten la conducta ni costumbre. Todo tiene que ver por imitación. Todo tiene que ver por imitación. Entonces, lo que se imita afuera, a veces queremos traerlo a la misma voluntad de Dios, al mismo propósito de Dios. Pero nada te puede servir. Nada te puede servir. Porque lo que imitación siempre dura poco. Lo de imitación es donde siempre vas a renegar. ¿Nunca le ha pasado que se ha comprado algún CD por algún puesto ambulante de música, de DVD de alguna película y usted sabe que es trucho? Usted sabe que es una imitación. Y uno va, lo puede comprar, pero con el momento que lo pones en tu DVD o en algún dispositivo para que se pueda ver por televisión, no se te ve. Se te ve borroso. Se te ve que las personas se caminan, fue filmado en un cine, se te ve que las personas se levantan, no es buen sonido, la imitación dura poco. Por eso no podemos traer una imitación, todo lo de Dios es nuevo. Y lo nuevo de Dios perdura para siempre, de generación a generación. Hermanos, no vivan según el modelo de este mundo. Hermanos, modelo tiene que ver con diseño. El sistema y el mundo hoy quiere quitar un diseño y es la familia. Es la familia. No vivan según el modelo, no vivan según el diseño que le viene a presentar este mundo. La familia es la base no solamente de la sociedad, sino que también es la base de la iglesia. Es la base. Por eso no tiene que ver con que uno pueda estar, sino que familia tengan que estar. Es la base. Todo comienza en una casa. Todo comienza en una casa. Desde este lugar nosotros nos llevamos el pan para compartirlo luego en la casa. Lo que se comparte en tu casa es la consecuencia de lo que se va a vivir acá en este lugar. Tus hijos orando, recibiendo de Dios, recibiendo el Espíritu Santo, leyendo la palabra. Es en este lugar donde no podemos nosotros renegar, podríamos decirlo, con nuestros hijos. Sí, a veces se nos van a disparar por todos lados, pero le hablo en otro sentido, le hablo en el sentido espiritual. Estamos a tiempo a que tus hijos, aunque hoy no lo puedas tener en este lugar, también le puedas llevar esa palabra. Porque esto es algo nuevo. ¿Cómo me voy a dar cuenta que es algo nuevo cuando dejo esto viejo? Cuando dejo lo viejo, cuando decir, no, esto no es imposible que el Señor pueda hacer esto. Es imposible de que Dios pueda hacer lo otro. Pero cuando recibo esto nuevo me doy cuenta de que sí lo podemos hacer. De que Dios sí lo puede lograr. Por eso hoy el sistema te está mostrando este modelo. No te adaptes a este modelo. No te adaptes al modelo que te está mostrando la televisión. No te adaptes al modelo que te está mostrando un matrimonio del mundo. Ah, si el otro lo hace, y bueno, yo también lo voy a hacer, no hay ningún problema. Pero creemos en Dios. El tema es que lo que creas en Dios tenés que creer al modelo de Dios. No al modelo de este sistema. Por eso, hermanos, modelo, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar. Así se podrá entender y aceptar. Porque lo que hoy pueden ver tus ojos, pueden ver toda negativa, pero cuando estás dentro de la voluntad de Dios, vos sabés que tenés una palabra que fue soltada, en lo que está escrito. Mas yo os digo, dice el Señor,
Mas yo os digo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la palabra y el fundamento y el pensamiento que aquel que vive la voluntad de Dios tiene que tener. No lo tenés, pero no importa. Estás caminando, estás creciendo sobre eso. Este es el verdadero diseño, que es la familia. No se adapten a este mundo, y esto tiene que ver con adaptación. En esta versión, nueva versión, la Biblia de las Américas, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Hermanos, la adaptación es el principio para que tu vida cambie. Dice, no se adapten a este mundo. Cuando el mundo te presenta algo, lo primero que quiere hacer es que se te adapte. O sea, que tomes el momento o que vayas tomando la forma de a poco. Sin darte cuenta, te vas a ir adaptando y te vas a ir tomando estas costumbres, vas a ir tomando esta forma que a tu parecer, si no estás viviendo la voluntad de Dios, es imposible que puedas pensar de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Recuerden esto, Satanás es el padre de la mentira. Y toda mentira habla de ocultar una verdad. Te oculta siempre una verdad. Y es una verdad que trae peso a nuestras vidas. Si Satanás es el padre de la mentira, entonces nosotros mismos, si nos adaptamos, nos vamos a ir adaptando a una mentira. Nos vamos a ir adaptando a una mentira. Y mientras más se nos diga esa mentira, nosotros más nos vamos a dar cuenta y la vamos a tomar como si fuera una verdad. Como si fuera una verdad. Por eso, hermanos, la adaptación es el principio para que tu vida cambie. Es el principio para que tu vida se pierda. No hay problema bailar esto. No hay problema juntarme con tal. No hay problema juntarme con aquellos que fuman. No hay problema juntarme con estos. No hay problema ir a un baile. No hay ningún problema. El tema es que todas las artimañas de este tiempo se basa primero por la adaptación. Se basa primero por la adaptación. Si no te adaptás a eso, es donde vos te das cuenta, es donde vos decís, acá puedo encajar y acá donde puedo salir. Cuando salís es cuando te diste cuenta que tu vida vive conforme a la voluntad de Dios. Y sos dependiente de esa voluntad de Dios. No sos a otra cosa. No necesitas adaptarte a otra cosa. Pero hermanos, con todo esto es imposible. Es imposible. Si nosotros nos adaptamos, si nosotros tomamos el diseño de este mundo, si nosotros vivimos conforme a este mundo, si nosotros nos amoldamos, si nosotros nos acostumbramos, tomamos costumbres, tomamos pensamientos, es imposible vivir la voluntad de Dios. Es imposible. Es imposible. Por eso, hermano, vivir la voluntad de Dios es lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 7. Búsquelo. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomando ¿qué? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este era Cristo. Porque usted me puede decir, pero Iván, es imposible, somos parte de este mundo. Es imposible no poder adaptarnos. Es imposible no tomar alguna forma de este mundo. Y yo le puedo decir que con esta palabra es posible. Es posible de que usted pueda ser diferente a este mundo. Es posible de que usted no tome costumbres
costumbre de este mundo. Es posible que usted no tome conducta de este mundo. Es posible que usted también no se pueda moldar a este mundo. ¿Por qué? Porque una persona, como dice sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mira que está a tu lado y decime si sos parecido. Mira que está, ¿sos parecido o no? ¿Tenés algún parecido? Sí. ¿El que está a tu lado tiene una nariz? ¿Tiene una boca? ¿Los dos tienen una boca, sí o no? Sí. Tienen los ojos, son parecidos. Cristo vino de esta manera, pareciéndose al mundo, pero con un ser divino, con un interior divino. Te podrás parecer, pero nunca ser. Te podrás parecer a todas las demás personas que caminen, pero tu ser es el ser que marca la diferencia. Yo notaba esto, Jesucristo, su humanidad era genuina, pero su ser seguía siendo divino. Su ser era parecido. ¿Tenía debilidades? Las tenía. Padeció, se le presentó Satanás. No quería ir a la cruz, no quería ir a la cruz. Pero de todo eso, Él salió con una palabra divina. Él venció con su propio ser. No venció con ninguna forma de este mundo. Hoy el mundo por televisión te presenta diferentes formas para vencer. A partir después de las 12 de la noche, aparecen todos. Aparece el Universal, aparece uno que te quiere mostrar el Buda, no sé, uno que te tira las cartas. Aparecen todos. Te quieren mostrar la solución. Te quieren mostrar con esto. Hermano, a mí me gusta, no es que me gusta, pero ¿cómo le puedo decir para que no se malinterprete? Veo a esta persona, Domínguez se llama, Eduardo Domínguez. Me gusta, o sea, quiero escuchar lo que él dice y cómo él trata de persuadir, esa es la palabra, persuadir. Nunca mostrándote una verdad bien fundamentada, mostrándote de que vivas la vida con paz, con tranquilidad. Se te presentan problemas, vos tenés que reírte. O sea, trata de captarte, y no solamente eso, a mí me llama atención la persona y lo que dice, sino que el fondo también. El fondo te ponen una película de atrás con luces, o sea, te trata de persuadir y te quiere meter dentro de esa idea que él quiere soltar. Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado, porque si hay confusión en nuestras vidas, es el donde el enemigo va a empezar a tejer algo. Y es donde te va a parecer que vos estarás en este lugar y pensarás, ¿es de Dios? ¿Será de Dios esto? ¿Será de Dios lo otro? Hermano, no podemos, como dice, no conforméis a las cosas de este siglo. Arranca todo pensamiento de confusión y dejate recibir lo nuevo de Dios. No algo nuevo, sino recibir eso nuevo que siempre está, estuvo y estará. Siempre. Por eso, hermano, la humanidad era genuina, pero su ser seguía siendo divino. A mí me gusta esta palabra, porque tomando forma, la única forma que tomó Jesús sobre esta tierra era de servicio. La única forma que Jesús tomó en esta tierra era de servir. Era de hacer la voluntad de su Padre. Si estás en esta tierra, ¿a quién le estás sirviendo? Si estás en esta tierra, ¿de qué manera es movida tu propia vida? ¿De qué voluntad te estás tomando? Porque, ¿cuántos son hijos? Amén. ¿Cuántos creen que no nacimos del mono? Podrás parecerte, pero no venimos ni del Big Bang, ni de lo que te puedan decir tu maestra, tu profesora o la persona que te encuentres por ahí en el camino. Venís desde una palabra. Salmo 139, hoy le compartí a los chicos y habla
de cómo el Señor formó tu vida en el vientre de tu madre. Él te formó. Y sobre esa verdad y sobre ese pensamiento es fundamentada tu vida. Sos de este mundo, pero no sos parte, tu ser, tu identidad, aún tu genética espiritual, no es parte de este mundo. Tenés una genética celestial. Léalo en su casa, Salmo 139. Este salmista redacta y constantemente dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, desde el primer momento, y habla una palabra y dice que antes de que fueran formadas todas las cosas, fuiste pensado, fui formado. Todo eso lo tenía pensado Dios para tu vida. Ahora, ¿por qué te amoldás a toda la circunstancia que vive este mundo? ¿Por qué te amoldás y por qué hablás y por qué decís cómo vive y habla este mundo? ¿Por qué tomás la cultura, la costumbre, la forma de que este mundo te presenta? Si tu vida, tampoco quiero decir que andes como vestido de blanco, no sé, con una aureola en tu cabeza. No, tampoco no quiero hablar de esa manera, sino mostrar la vida de Cristo a través de tu propio ser. Sin ningún esfuerzo, sin ninguna intención, sino que todo lo que nazca de tu propia vida lo hagas por tu propia naturaleza divina. Por tu propia naturaleza divina. Hermanos, así también como tenemos naturaleza, así también tenemos asignaciones. Tu propia naturaleza es imposible que puedas quedarte quieto. Hoy usted está sentado acá y se mueve los pies, hace esto, hace lo otro. Nosotros tenemos una naturaleza divina que es la asignación, es nuestro alimento. Porque Jesús lo dice en su palabra. Él dice que mi única comida es hacer la voluntad de Dios. Esta persona, mientras servía, se alimentaba de eso. Le encontraba verdadero sentido a su vida. Y todo lo que él servía, todo lo que él se alimentaba, es todo lo que él era. Es todo lo que él era. Es imposible que Jesús se descomponga de servicio. Porque él comía cosas buenas. Él nunca estaba mal. Él no se aferraba por todo lo que él vivía. Es más, cuando se presentan estos versículos que yo le decía que los fariseos se le presentaron y le dijeron, vos sos el pan de vida. Es más, Jesús se encontró con toda la murmuración entera ahí. Pero él, sin embargo, nunca renunció a lo que vino a hacer en esta tierra, a su servicio. Yo me daba cuenta que tu servicio, hacer la voluntad de Dios, es lo que te mantiene en pie. Si vos dejás de hacer y de servir, no tenés razón de vivir. Porque tu único alimento es hacer la voluntad de Dios. Cuando uno come, no comen solamente porque es glotón. Uno quiere comer porque también le hace bien a tu cuerpo. El comer es salud. Es para que puedas vivir día tras día. Ahora, si todos los días vivís de pizza, es lógico que el cuerpo te va a sentir y te va a mostrar un momento de que te va a decir, pará porque no vamos rápido para el cielo. Pará de comer esto porque esto no es saludable. El mismo cuerpo te lo va a hacer sentir. Lo mismo es Dios con nosotros. Mientras más estás en la voluntad de Dios, más cuenta te vas a dar qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Te vas a dar cuenta qué es lo que tenés que comer y qué es lo que tenés que desechar. Jesús mismo le dijo, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Por eso, hermano, Jesús venía a quitar ese pensamiento del maná. Porque estas personas querían pruebas.
Necesitamos pruebas, le decían. Prueban. Yo soy el pan. Yo soy el pan de vida. Hermano, el pueblo de Israel se acostumbró de un maná que solamente servía para un día. Y aquellos que lo guardaban, ese maná ya no servía. Se podría. No servía para volver a comer. Lo mismo tiene que ver esto con nuestras vidas. No te podés conformar con algo que recibís día a día. No te podés conformar, no podés estar. No podés recibir del maná. Si en tu vida siempre se te presenta este pan de vida, es para que día tras día y por eternidad y de generación a generación lo puedan seguir disfrutando y masticando. De la misma manera lo hicieron Isaac y Jacob. Masticando y comiendo el mismo pan. Por eso, hermano, yo le decía, así como estamos dentro de la voluntad y tenemos esa genética divina, tu único deber, como así estamos en esta tierra, tenemos que comer para poder sobrevivir, de la misma manera tiene que ver con servir al Señor y estar en la voluntad de Él. De que haciendo la voluntad de Dios es donde nosotros vamos a encontrar que aunque sea imposible, vos vas a encontrar que es algo agradable. Aunque sea complicado y se te presente dificultades, vos vas a ver que todo lo que Dios hizo lo hace perfecto. Es dentro de la voluntad de Dios que todo lo imposible lo vas a ver posible. Es dentro de la voluntad de Dios que podés caminar. ¿Cuál es tu alimento? Decí conmigo, predicar. A ver, decí conmigo, predicar. Ese es tu alimento. Predicar. Si nos regimos por predicar desde aquí adelante, nos morimos de hambre. Nos morimos de hambre. Si usted está esperando todavía predicar desde este lugar para soltar una palabra, hermano, no sé cómo se mantuvo todavía. Porque Jesús dijo que vayan y que hagamos discípulos y prediquemos a toda criatura. Y es eso lo que a uno te va a mantener. Ahora, predicar no conforme a este mundo, no conforme a la forma de este mundo, no conforme a lo que te presenta la televisión, no conforme a lo que te presentan las redes sociales. Hay algo nuevo que recibís, que siempre recibimos dentro de este lugar. Y en base a eso es lo que yo voy a empezar a hablar. Y en base a eso es lo que yo voy a empezar a testificar. Hermano, nosotros tenemos que predicar por lo que nosotros vemos y oímos dentro de este lugar. Hermano, usted tiene que predicar. Decirle al que está a tu lado, tenés que predicar, cabezón. A ver, decíselo. Si es cabezón, no se lo diga tanto. Tenés que predicar. Tenés que predicar. Pero estoy mal, tenés que predicar. Es lo que te va a dar alimento. Tenés que hablarle a alguien del Señor. Tenés que decirle a alguien que Jesús lo ama. Tenés que decirle a alguien que Jesús es la salvación. Tenés que hablarlo. Si yo le hago una pregunta, ¿cómo usted se ha sentido después de predicarle a una persona? ¿Cómo se ha sentido usted? Yo, cada vez que le puedo hablar a una persona y le pude haber dicho Jesús te amo y le pude haber algo simple, yo acá le puedo estar hablando una hora, me puedo ir acá, me puedo ir allá, me puedo ir esto, me puedo ir lo otro, pero nunca me voy con la misma satisfacción que cuando una persona ajena de este lugar le digo Jesús te ama. Es algo que el gozo y la alegría que uno, y es la misma alimentación de hacer la voluntad de Dios, de predicar la palabra, de no conformarme, de no tomar la forma de mis propios pensamientos, de saber de que tengo una palabra para poder darle de salvación a otras. Cuando somos movidos, llegamos a los pueblos, vamos a diferentes lugares a predicar la palabra, hermano, hay gente que está quieta. Y se te está dando la posibilidad de que puedas predicar, de que puedas hablar lo que Dios está haciendo en tu vida, le puedas contar. Hermano, tenemos que movernos conforme a la naturaleza divina que estamos portando.
Si tu sangre se alimenta de lo que estás comiendo, ¿cuánto más nuestra genética espiritual tiene que ser manifestada a través de lo que nosotros estamos siendo alimentados con cada palabra? Es tiempo de moverte. Decía que está a tu lado, es tiempo de moverte. Decíselo, no te quiero quieto, porque si estamos quietos como el mundo lo está, esperando que cada uno disfrute su día tras día. Hermanos, si yo recibo esta palabra es para poder empezar a hablarla, es para poder empezar a decirla. Hermanos, la necesidad de nuestra vida es la falta de la voluntad de Dios. Cuando hay necesidad en tu vida es porque hay falta de la voluntad de Dios. Porque Él en su palabra nos enseña y nos dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es más, no es que dice la voluntad, la buena voluntad. La buena voluntad de Dios. Cuando uno está en la voluntad de Dios, tenés que estar feliz. Tenés que estar feliz, no hay otra consecuencia. No hay otro resultado si estás dentro de la voluntad de Dios. Ahora, cuando aparece la tristeza, es porque todavía no te dejas quitar aquello viejo. No te dejas quitar aquellas viejas aplicaciones que es necesaria para que lo nuevo se empiece a actualizar en tu vida. Cuando uno está en la voluntad de Dios, hermano, se siente completo, te sentís lleno. Y te sentís lleno de verdad. Y no te sentís lleno de verdad porque estás haciendo algo. Jesús se sentía lleno. Es más, los discípulos en esos versículos dice, no entendían por qué Jesús le contestó de esa manera. Es más, uno de sus discípulos dice, ¿hay alguien que le habrá dado de comer? Y él dijo, mi comida es hacer la voluntad del Señor. Y es lo único que te va a tener satisfecho. Es lo único que te vas a sentir realizado, con un verdadero propósito de tu vida. Hay gente que escucho que a veces cuando estoy afuera uno dice trabajo, ¿y para qué? Trabajo y hago esto y voy para mi familia y le llevo dinero ¿y para qué? Y porque nunca encontró la voluntad de Dios. Porque uno puede trabajar, uno puede tener familia, pero cuando uno está dentro de la voluntad de Dios puede ver que todo es agradable y todo es perfecto. Hermano, esta es la palabra que Dios ponía en mi corazón para que vivas esta voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nunca es para que te parezcas al mundo. Recuerde lo que decía en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. Él tuvo que hacer algo. Es despojarse de todo lo celestial para convertirse hombre. Para convertirse hombre. Y tomando forma de siervo. Jesús nos enseña bien claro con esta palabra. Si de verdad querés vivir dentro de la voluntad, la buena voluntad de Dios, hay algo que te tenés que despojar. Hay algo que te tenés que despojar. Y es nuestra propia voluntad. Es nuestra propia voluntad. Es nuestro propio decir, sí, yo puedo. Yo no necesito de Dios, sí, yo puedo. Cuando uno está en la voluntad de Dios, lo único que le quiere decir al Señor, Señor, yo no puedo, pero yo sé que contigo yo puedo. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo entendió que se tenía que despojar de muchas cosas para poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué Pablo nunca lo entendió cuando él estaba antes siendo un perseguidor de la iglesia? Él necesitó despojarse, su manera de pensar, quitarse la forma de ese tiempo y de verdad ponerse en la voluntad de Dios. Porque él lo que primero dijo a Jesús cuando se le presentó en ese alumbramiento, él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y es la primera pregunta que tiene que aparecer en tu vida. No decirle, Señor, yo quiero hacer esto. Señor, tú tienes planes para mi vida. Una pregunta tan simple que marca totalmente el rumbo de tu vida. Señor, ¿qué quieres que yo haga?
¿qué quieres que yo haga? Y esta es la pregunta que Dios viene a soltarte a tu vida. Él está esperando que vos le preguntes, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque cuando estás dentro de la voluntad del Señor, no habrá mayor felicidad. Que aunque te encuentres un montón de circunstancias, un montón de asuntos que tengas que resolver, pero como le decía hace un momento, Pablo dijo, todo esto lo puedo. Todo esto lo puedo hacer. Todo esto lo puedo lograr. Porque Él está en mí. Cristo está en tu vida. Hermano, fuiste formado y pensado por Dios para este tiempo y para esta hora. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y yo sé que en este lugar hay personas de años, y no quiero juzgarlos sobre años, pero sé personas que ahí vienen a este lugar. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viniendo igual? ¿O vas a empezar a tomar otro tipo de forma? No conforme a la forma que estás viendo o que estás pensando, sino una forma a la que fuiste diseñado. Para alabar a Dios. Para alabar a Dios. Usted me dice, ¿para qué yo vine a esta tierra? Para darle gloria a Dios. Y que todo lo que yo tengo dé gloria a Dios. Dé gloria a Dios. Hermano, prepárese para este tiempo. Porque si usted va a hacer lo que Dios quiere que haga, Dios va a hacer cosas grandes en sus vidas, en nuestra vida y en la casa del Señor. Amén. Yo le invito a que se pueda poner de pie.